La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas. Todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital, que ahora ya no podemos decir alternativo, nos dicen algunitos, que digamos digital nomás, porque como no somos militantes, entonces que no digamos alternativo, dicen. Ya les paga la CIA, entonces. No, pues ya somos de la CIA, pues yo Bueno, digo de está la bien. cooperativa interprovincial a la UCI. Oye, es que ya para entrar en contexto de este tema, bueno, hoy fue lanzado o fue anunciado ya el binomio que ya ayer Jimmy Jairala se les lanzó les fregó la sorpresa, ya. Entonces todo el mundo ya empezó a armar ahí su concepto del nuevo binomio. Y bueno, hoy fue presentado en la mañana en una rueda de prensa a la que asistimos por invitación, como asistieron algunos medios de comunicación. Y entonces, eso también por si acaso, estimados amigos, no nos hace militantes, como algunos están ahí ya hablando. Otros dicen que no somos, otros dicen que sí somos. O sea, es una polarización, pero que da miedo en este, Qué que mismo, mismo. ¿no? Y la otra es el ataque de los fanáticos revolucionarios a quienes estaban pugnando por otra candidatura o que se le tome en cuenta otra candidatura. Se han ido en contra de los, dicen ellos, tandacistas, rabacalistas y de todos los otros, contra los de Aguiñaga. No es esa la forma de hacer política, pero bueno, ¿cuándo aprenderemos? Estimado Jacobo, muy buenas tardes, bienvenido a Hoja de Ruta nuevamente. Y bueno, quisiera saber tus impresiones sobre este lanzamiento de la candidatura de Andrés Arauz y Rafael Correa por la unión de este movimiento llamado UNES, que abarca algunos partidos políticos y también algunos movimientos. Buenas tardes, Jacobo, bienvenido. Muy buenas tardes, César, amigos de Hoja de Ruta, encantado como siempre de estar aquí con ustedes. Siempre disfruto mucho estas conversaciones y creo que son muy ricas para ambas partes, yo el primero. O sea, a mí, o sea, no hay un, mira, cualquier analista que se precie de llamarse analista tiene que alimentarse constantemente de los demás. O sea, no es que es un iluminado al que le viene la sabiduría y viene a dar lecciones a los demás, así que más bien aquí vengo a formarme con ustedes también. Bueno, yo, a ver, ¿qué te digo, César? Te lo pongo en dos planos. El primer plano, yo algo he aprendido en este país y es que hasta el día que no estén inscritas las candidaturas, yo no me fío de nada ni de nadie. O sea, a mí me pueden decir, este va, este no va, este dice que va a ir. Yo hasta que no lo vea ya refrendado por el CNE y en una papeleta, yo voy a ser escéptico. Entre otras cosas porque sé que hay mucho juego siempre al despiste, los globos de ensayo,
primero este, pero luego bajo este y pongo al otro. Y te voy a decir algo, creo que no es ningún secreto, ni para ti ni para mí, que Correa no va a poder estar en esa papeleta. O sea ahora, sea más tarde, lo diga el CNE, lo diga en un momento, lo diga en otro, Correa no va a poder estar en esa papeleta, no le van a dejar estar. Exacto. Entonces, creo que están jugando un poco a la estrategia de Brasil, pero al revés. Si te acuerdas, en Brasil un poco la idea era jugar con la ilusión de Lula hasta que definitivamente no le dejaran y que ahí subiera Fernando Haddad de la candidatura. Yo creo que aquí probablemente, puedo estar equivocado, pero me suena que van a hacer algo parecido. Van a poner ahí a Correa para articular la identidad dura, fuerte, correísta, y en el momento en que no se pueda, pues pondrán a otra persona en su lugar. Esa persona, ¿quién será? No lo sé, ellos sabrán. Yo veo por ahí nombres, probablemente pueda ser alguien igual del entorno duro, por así decirlo, pero tal vez mujer, se habla de Marcela Guiñaga, hay quien habla de Rabascal, que sería como la opción de mayor apertura a la que estaría dispuesto el correísmo a llegar, pero a día de hoy me parece que tal vez lo de Marcela con Arauz puede ser lo más fiable que uno tenga a la vista, ¿no? Ujú. ¿Y qué interpretación hago muy rápido de esto? Creo que el correísmo nos está dando una señal clara de que van a ir con el equipo duro, con el equipo confiable, con el equipo... Yo creo que lo de Moreno les ha causado un trauma muy grande y es comprensible. Y te digo esto no solo por el binomio, te lo digo por las listas que se están hablando en territorio de candidatos, se habla de, pues eso, mucha gente. Creo que se está premiando por un lado a los leales, por otro lado a los perseguidos, y se está un poco premiando y buscando por ahí. No veo mayor renovación, mayor amplitud, y ni siquiera hablemos de democracia interna, lo cual en este país sigue siendo algo utópico, que no existe ni en el correísmo, ni en la derecha, ni en la izquierda, Que no ni en existe ningún eso. lado, ¿no? Entonces, a Ujú. partir de ahí, pues si quieres, pues seguimos hablando y desarrollando algunas cosas, ¿no? Claro, se ve mismo, desde el día de ayer estábamos viendo y escuchábamos voces, nos llamaron inclusive a contarnos de mucha gente que no está contenta con las listas. Obviamente nunca se va a estar contento mientras no haya lo que tú acabas de decir, una democracia interna. Entonces, yo le veo, o sea, no quiero ser pesimista y caerles más mal a los correístas. Yo no quiero caerles más mal porque ya creo que les caigo súper mal, pero o sea, yo veo que ahí hay una separación y no ha venido nadie a separarse, sino que es el tema de ahora, el hecho de que mucha gente se siente desplazada en esas listas, sobre todo los jóvenes. Muchos jóvenes dicen, sí, efectivamente, el candidato es una representación de la juventud, pero en las listas no estamos los jóvenes y algunos se sienten poco relegados. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Les alcanzará con eso para llegar a una gran mayoría a la Asamblea Nacional y en este caso a la segunda vuelta con ese binomio? A ver, yo sumo otro elemento, ¿no? Es decir, si ya hemos hablado de que están priorizando la identidad dura, cercana, el círculo confiable, no ya del correísmo, te diría del propio Correa y su círculo más interno, ¿no? Porque el correísmo es más, si queremos que Correa. Creo que esto también nos da otro mensaje, y el mensaje es que quieren un grupo, sé que va a sonar feo lo que voy a decir, yo les voy a caer el doble peor que tú a los correístas también, pero creo que lo que se está buscando es un grupo controlable y manejable, o sea, un grupo dócil, un grupo controlable, sobre todo, insisto, por el núcleo de poder más fuerte del correísmo. Que esto, no sé, ni está bien ni está mal, o sea, yo no voy a entrar en esto. Como dices tú, la gente a la que le interesa disputar legítimamente candidaturas o representación política, claro que les va a parecer mal, obviamente. A los duros talibanes que hay en todos los sitios, pues les parecerá bien. Insisto, a mí no me compete juzgar si esto está bien o mal. Ellos sabrán por qué lo hacen y están en su Ujú. justo derecho, ¿no? Pero están dando un mensaje fuerte y es un mensaje que, como tú muy bien señalas, a nivel electoral, a nivel de ganar apoyo electoral, va a generar ciertos problemas, ¿no? Y ojo, que ya no solo por un tema de renovación de caras, o lo que tú quieras decirlo,
sino también es un tema de discurso y narrativa, donde yo siento que no hay mucha evolución de ese mensaje correísta duro. O sea, es un poco volver a ese bucle de estos años de todo iba bien hasta que vino la traición, con la traición trataron de desmontar todo y la solución es volver a lo mismo de antes, ¿no? Por eso lo de recuperar la esperanza, por eso lo de recuperar el futuro. Y el problema que veo ahí es que, efectivamente, como tú señalas, hay una buena parte de la población que también se cansó de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y cuando hablo que se cansó, no estoy hablando de los banderas negras que odian a la Revolución Ciudadana. Estoy hablando del electorado más conquistable, más fluctuante, de no ideológico, de centro, disponible, llámalo como tú quieras, que es crítico o se cansó de algunas cosas de la Revolución Ciudadana y que si no das señales de que quieres abordar a ese electorado, pues lo que puede pasar es, como tú bien señalas, que te vas a quedar con el voto duro y finalmente eso lo que te puede alcanzar es para ir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta, dependiendo con quién te enfrentes, puede ser que se aglutine todo el espectro anticorreísta, antiizquierda y todo esto y que pierdas perfectamente las elecciones, ¿no? Claro que puede pasar algo como lo que pasó en Uruguay, por ejemplo. Así es. Y es que hay que, mira, César, yo creo que no quieren ver que ya no estamos en el año 2013 ni 2017. O sea, el correísmo, que merece todos mis respetos, fue una fuerza electoralmente hablando muy popular, que arrasó electoralmente durante varios años con un presidente muy popular. Pero eso ya no es lo que hay ahora, que creo que es lo que les cuesta entender. O sea, el país ha cambiado, ellos han cambiado muchas cosas y vamos hacia unas elecciones donde el ánimo social y el ánimo político es súper complejo, súper complicado. Y si no entienden eso, pues insisto, va a haber gente, claro, todo depende al final de qué oferta electoral haya, ¿no? Si la oferta electoral al final va a estar fragmentada, va a ser mala, pues bueno, pues más chance tendrán. Pero el hecho en sí que quiero señalar aquí es que hay una buena parte del electorado al que no le está convenciendo no solo esto, este mensaje de la Revolución Ciudadana, sino el resto de candidaturas que estamos viendo hasta el momento. Claro, obviamente todavía no está cerrado todo, ¿no? Tenemos hasta el día domingo en donde se podrán ver cuáles serán los candidatos. Todavía no está definido el tema de, por ejemplo, el sector indígena, que podría por ahí patear el tablero a alguien que estuvo cercano a la Revolución Ciudadana, pero que pueda aglutinar a esta fuerza de indígenas que también se han sentido desplazados. Ya hablo del señor Isa y el señor Borja, por ejemplo. Ellos podrían, y creo que están en conversaciones justamente para hacer un binomio. Obviamente el partido no hay todavía, pero están en conversaciones. Los mismos partidos de centro izquierda que podrían, no sé, digo yo, negociar con alguno de los que estaban como candidatos para unir el progresismo. Y no descarto, por ejemplo, el señor Rabascal, el señor Tandazo, y puedan ellos también salir. Entonces, la cosa es que no está tan definida todavía. Y el problema es ese, ¿no? Eso es lo que advertíamos, no solo en tus casos, en tus análisis, sino también yo en mis editoriales, les decía que no siempre, o sea, no se debe buscar solamente la unión en base a el correísmo, sino en un tema grande, en el que sea el enemigo sea el neoliberalismo, el enemigo sea este gobierno al que hay que obviamente derrotarle y refundar nuevamente el país. Ahora, nada está dicho todavía. Ahora, el mejor cuadro que tenía, creo, la Revolución Ciudadana es el que nos está presentando. Yo creo que Andrés Arauz es un excelente profesional, a quien también ha estado aquí en nuestros micrófonos y a quien conocemos por las luchas que él ha mantenido desde su portal del Observatorio de la Dolarización. Pero todo esto todavía está en pañales. Sí, efectivamente. Yo por eso empecé diciendo que hasta que no vea la inscripción de candidaturas, o sea, aunque ya tuviéramos la inscripción de candidaturas, ya sería el escenario incierto. Pues imagínate si todavía, como tú señalas, por ejemplo, en la derecha, ¿qué va a pasar? Yo todavía no sé. ¿Va Alvarito? ¿No va?
si va Alvarito con quién va, porque dependiendo con quién vaya, suma o no suma ciertas cosas. ¿Va Otto, tu amigo Sonnenholzner? ¿Va Otto o no va Otto? Mi hipótesis es que si va Alvarito, creo yo que lo más normal sería que Otto no vaya, Claro, para no fraccionar tanto, ¿no? Y para que los poderes que hay detrás de esas candidaturas finalmente cierren filas en torno a una misma estrategia, ¿no? Que es lo más intuitivo. Recordemos que la derecha suele basarse en intereses, ¿no? Y no tanto en utopías y en ideologías, como hacemos más los que estamos en otro campo, ¿no? Entonces, no sabemos eso, no sabemos, como dices tú, el mundo indígena. Yaku parece que va, pero ¿con quién va? No es lo mismo que vaya con alguien, tal vez, de las filas duras, ¿no? De Pachacuti y de esos movimientos, a que vayan con, me invento, con alguna especie de outsider renovador, que le amplíe el voto hacia los sectores mestizos, jóvenes o no tan indígenas y de izquierda, o sea, ahí también hay posibilidad de crecer. ¿Qué va a pasar con la ID? ¿No? Yo creo que la ID está perdiendo una oportunidad muy buena, porque creo que está muy anclado a... O sea, eso sí es la partidocracia, ¿no? Que tanto hablaba la RC. Creo que son partidos muy siempre vinculados a la esfera del poder, viendo que se mueve por ahí, con quién pueden articular. Pero había una oportunidad, yo veo un vacío en la sierra, en los espacios serranos, urbanos, clase medieros, jóvenes, nuevos, el campo del progresismo que tú señalas. Y efectivamente, yo hablaba también de fracturas del voto hace tiempo, y claro, en un escenario donde hay varias fracturas, si tú le apuestas solo a la fractura correísmo-anticorreísmo, pues la gran pregunta es si con eso te va a llegar para competir y ganar. Esa es una de las grandes preguntas. claro, eso es Y una de las grandes preguntas. en cuanto a Andrés Arauz, César, insisto, ¿no? A mí me parece un buen perfil. Y no hay un manual, ¿no? Para decir, el binomio tiene que ser así o asá, o es mejor así o asá. Esto es muy personal, coyuntural, depende de cada contexto. Ya ni siquiera es tan cierto eso de que hay que complementar sierra y costa, depende, porque el país ha cambiado. Entonces, yo no digo que haya un único manual, una única vía, pero finalmente el binomio que tú eliges da un mensaje muy fuerte, da una expectativa muy fuerte o transmite una emoción fuerte. Y claro, lo que estamos hablando es que creo que hasta el momento ni Lasso con el médico ese que ya no me acuerdo ni cómo se Borrero. llama, eso, Borrero, Barrera, Borrego, no sé ya, no, como se llame, ¿no? Y en el Ya, caso de la RC, ya que, Jackets, ya. Jackets, y ahora con la RC, pues creo que, insisto, ni está bien ni está mal, ellos sabrán lo que hacen y por qué lo hacen, pero creo que no están todavía, porque hay tiempo, pero no están todavía llegando, dando un mensaje o articulando por fuera de lo que son sus filas duras, ¿no? Claro, a eso es a lo que yo justamente te consultaba y decía al principio de la entrevista también. O sea, reaccionar de esa manera e insultar a los militantes o a los seguidores de los otros candidatos no es la forma de unir. La forma de unir es justamente llamarles al diálogo, a que se junten y nada más, pero no sé, o sea, ahí Así es, tienen una forma de pensar bastante extraña, no sé cómo sería la unión cuál será el concepto de unión que tienen ellos, ¿no? De todas maneras, se vienen unas elecciones, o ojalá se vengan las elecciones, porque ese es otro tema. así es. Veamos a ver si los señores del Consejo Nacional Electoral nos pueden dar elecciones o capaz que nos postergan. Porque a mí el temor que tengo yo es que el día de mañana digan, ¿saben qué? Como las 4 agrupaciones no han hecho primarias, les demos 30 días más para que hagan sus primarias y después muevan el calendario electoral. Unos dicen, no, es imposible. Nada es imposible para este gobierno, así que Así es. y ese es otro. ¿Cómo sería ahí el escenario si no hubieran elecciones y se postergarían como en Bolivia, por ejemplo? ¿Crees tú que ya por fin la gente reaccionaría? Buena pregunta, César. A ver, a mí me preocupa eso también. Creo que junto a Bolivia somos dos países
muy desinstitucionalizados, con una democracia muy frágil, muy débil, con unas instituciones totalmente débiles, y donde ha habido una arremetida contra las fuerzas que paradójicamente ganaron las elecciones, donde ha habido una arremetida de los grupos opositores de derecha lamentable, antidemocrática, autoritaria, con el beneplácito de ciertos sectores, no solo nacionales, ¿no? También internacionales, que hablan por ahí de democracia y otras cosas. Y me parece que estamos un poco aquí abandonados a nuestra propia suerte, tanto en Bolivia como en Ecuador. Algo que a mí me sorprende, pues yo era de los que ingenuamente pensaba que en la región habíamos avanzado en términos de democracia en los últimos 40 años, por lo menos, ¿no? Es decir, Ujú. hay brechas, hay todavía muchas cosas por hacer en lo social, en lo económico, pero uno pensaría que ya no era posible volver al golpismo tan evidente, a volver a estos escenarios tan antidemocráticos. Y lo que estamos viendo en Bolivia y en Ecuador, claro, no son las dictaduras del Cono Sur, no son esas formas tan evidentes, ¿no? Se hace con otros instrumentos, el lawfare, la proscripción, el postergar elecciones con excusas. En Bolivia yo creo que ya no les queda ninguna excusa, ya mañana va a ser el cielo está azul, posterguemos un mes más, porque yo Claro. ya he escuchado como 10 razones de la señora Áñez para postergar esas elecciones. Y aquí, en plena pandemia y todo esto, pues insisto, no me parecería raro, pero bueno, quiero creer que al ser un gobierno tan ilegítimo en cifras, donde ya ni siquiera goza del apoyo, de la defensa de los propios poderes fácticos, de los medios y demás, quiero creer que dentro de esa, como te digo, de esa cordura nacional, se haga un acuerdo de que esto ya no se puede postergar más, ¿no? Porque realmente, ¿qué país aguanta con un gobierno con estas cifras? Dios mío. Y no solo el gobierno, la asamblea, 2% credibilidad, el gobierno 8, 10%. O sea, necesitamos una transición, ¿no? ¿Qué pasaría si esto no se da? Pues no lo sé, depende de cómo se maneje, César, porque lamentablemente, y esto yo sé que no gusta escucharlo, pero es la verdad, no tenemos aquí una cultura democrática fuerte, afianzada, no tenemos tampoco un apego muy fuerte por las instituciones, entonces puede salir cualquier discurso que diga la Asamblea no sirve, el CNE no sirve, no hay plata, nos estamos muriendo, hay un rebrote, así que ya que, como dices tú, ¿y qué más da que haya Asamblea o no, que haya elecciones o no? Posterguemos unos meses más. Todo dependería de cómo las fuerzas más politizadas podrían articular protestas, como en octubre, porque un poco todo depende de estos pequeños pasos, ¿no? Dónde se va prendiendo la mecha, cómo y hacia dónde. Y hombre, quiero creer que ahí tienes desde las fuerzas del correísmo, el mundo indígena, toda esta coalición de octubre, ¿no? Que vimos el año pasado, quiero creer que eso de alguna forma estaría ahí presente haciendo fuerza, ¿no? Quiero creerlo y que por lo menos si tratan de ser descarados, que no lo aplacen más de 1 o 2 meses, ¿no? Quiero creer que sea así. Eso es lo que también preocupa, ¿no? Porque uno puede estar ahorita ya celebrando que hay el binomio, pero el día de mañana el CNE saque algo más de su arsenal y nos deje sin elecciones o nuevamente pueda dejarle sin movimiento. Porque ahorita, creo que el día de mañana se va a hacer la inscripción del binomio. Esperemos que no salgan con alguna sorpresa, porque eso también es otro de los temas que no se ha clarificado bien. Aparte de eso, tenemos un CNE que está queriendo regular todo, porque esta campaña va a ser diferente, pues obviamente Claro. por la crisis sanitaria. Va a ser una campaña que se va a desatar en redes y más no en las tarimas. Y ahí tendríamos que Así ver es. cómo se manejan, ¿no? No sé qué tan bueno sea para las redes del señor Lazo, por ejemplo, que ya la terminó fregando con el Yaquechú y igual el nuevo binomio, aunque él es mucho más joven, tendrá mucho más apego con los millennials. Ahora, ¿qué más podríamos esperar en esta campaña electoral? Porque sabes que algo que tú dijiste y me queda todavía simbrando es que, bueno, en este país la única unidad que les ha funcionado electoralmente es el Frente de Reconstrucción Nacional y es la derecha cuando
pusieron a León Febres Cordero. Así es. Y hoy en la mañana vimos ya un tuit del señor Carlos Vera, que era como el, el que llevaba la comunicación del señor Sonel Horner, quien se Así es. lamentaba que se hace a un lado. Alvarito también se está haciendo a un lado. ¿No será que las conversaciones van hacia una unidad de la derecha en donde no se disperse tanto los candidatos y mejor nos pongan a un Isidro Romero con Avanza a dividir a la ya dividida izquierda o centro izquierda y terminen ganando la derecha en primera vuelta? Bueno, a ver, yo por eso te digo, generalmente la derecha, generalmente, porque Ecuador siempre es una excepción en todo, ¿no? Pero generalmente le une más los intereses, son más pragmáticos y por lo tanto pueden llegar a ver de manera más estratégica a veces ciertos escenarios políticos donde en la izquierda lo que prima es lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es decir, los egos, el sectarismo, las rivalidades, la pureza ideológica y todo esto, ¿no? Digo que Ecuador es una excepción porque aquí las élites han sido las primeras que generalmente han estado divididas, ¿no? Y esto es la historia, no es que lo digo yo, o sea, desde la división costa-sierra, desde la propia rivalidad, por ejemplo, los últimos años Nebot-Lasso, ¿no? Importadores-exportadores, o sea, hay una serie de cuestiones ahí históricas. Pero creo que están leyendo el momento, creo que sobre todo lo que es el poder costeño, que es el que veo más presente o que va más con todo para ganar, sea a través de las elecciones o de otras fórmulas, creo que lo están viendo y creo que están jugando esa carta que tú señalas. Sea con Alvarito, sea con Otto, creo que lo que van a tratar ahí es de edulcorar, hacer una sopa de letras, jugar dentro de la renovación, de si es Otto, pues ya lo hemos hablado contigo, los jóvenes, los millennials, los no políticos, si es Alvarito, aunque parezca sorprendente, van a jugar una especie de carta antisistema, outsider, aunque sea el hombre más rico de este país. Fíjate ahí en qué momento histórico estamos. Y esto es lo que les permitiría, en cierta forma, llegar a un espectro más o menos amplio del electorado. Ahora, obviamente, volvemos a lo de siempre, un país fracturado, un país donde hay diferentes identidades, intereses que van a mover el voto, ¿no? Ideologías, lo que tú quieras, pues esto, lo que nos dice la intuición a día de hoy, es que lo más probable vamos a un escenario fragmentado, donde lo más probable a día de hoy es que no gane nadie en una primera vuelta. Pero esto depende de lo que vaya a pasar después. Insisto que todavía no podemos jugar al oráculo, ¿no? Y el problema es, cierro con esto, que como tú bien señalas, si el correísmo o los indígenas son los que pasan a segunda vuelta con esta especie de alianza o frente renovador de la derecha, pues la intuición nos diría que a priori quien más opciones tiene es este frente, porque jugaría un poco con la renovación, lo nuevo, el miedo al correísmo, el miedo a la izquierda, y probablemente, pues desde ahí, a día de hoy pudieran articular algo amplio. Pero insisto, en este país todo puede pasar, no solo ahora, o sea, todo va a poder pasar, estoy seguro, hasta un mes antes. Entonces, de aquí a lo que pueda pasar, todavía falta mucho, ¿no? Así es, falta mucho, así que por eso digo, no hay que celebrar antes de nada. Si bien es cierto, ya digo, es el mejor cuadro que tiene la Revolución Ciudadana, pero hay que todavía trabajar en el tema de aglutinar gente, porque hay mucha gente, como digo, que se siente desplazada. Y mira que ahora veo en los comentarios inclusive que hay gente que dice que están buscando otro candidato. Entonces, Ahí ves. ahí te das cuenta que no está tan amalgamada esta unión. Entonces Así es. puede pasar todo, puede pasar muchas cosas todavía, y o sea que estamos Así en un es. inicio. Ahora, oye, en este país es chistosísimo, nuestro país es chistosísimo porque gente de ultraderecha Es genial. está conversando con el Partido Socialista para poder participar en las elecciones. Oye, esto podría ser normal, por ejemplo, en tu país, en España.
donde No, un candidato de Vox esté hablando con el PSOE, por ejemplo, para que le auspicie una candidatura. no, ciertamente no, porque claro, es lo que hablamos siempre. En España hay una fractura ideológica condensada hace mucho tiempo en el sistema de partidos, ¿no? Entonces, hay un eje en la competencia electoral y política que, digamos, divide eso en izquierda y derecha y ubica a unos en un lado, a otros en otro lado, y no se puede traspasar esa frontera, porque quien la traspasa, pues hombre, poco más que es ahí llevado al ostracismo, ¿no? Entonces, no podría pasar en España. Hay quien dirá que esto es bueno o malo, bueno, pues cada cual que juzgue lo que quiera, pero yo sí creo que, hombre, un poquito de certidumbre sí nos vendría bien, ¿no? De por lo menos tener claro quién representa qué, que eso sea un poco estable en el tiempo y por lo menos partir de ahí, porque si no pasa lo que tú dices, o sea, en cada proceso electoral ves una cantidad de alianzas, no sabes, yo insisto en la misma pregunta que te hago, César, ¿a quién representa el señor Washington Pesante? ¿A quién representa el partido Avanza? O sea, que alguien me lo explique, ¿qué ideología tienen? ¿De dónde sale? ¿Quién les consiguió ese partido? ¿Cómo lo consiguieron? Entonces tienes una serie de partidos por ahí que no sabes ni quién está detrás. Yo estoy seguro que ahora hay un mercado que no vemos, César, yo te lo aseguro, donde hay unos señores con dinero que están viniendo a ver qué partido compran. Yo te lo firmo aquí. Yo, Jacobo García, firmo ante notario que está pasando esto. Es decir, Ujú. ¿por qué? Porque tienes una serie de partidos que como no tienen líderes ni cuadros, ni sabes a quién representan, Ni base social, no tienen nada. no tienen absolutamente nada. Tienes tú más base social con tu programa y tu canal que 5 partidos ecuatorianos, te lo puedo garantizar ahora. Entonces, como hay este fenómeno, te lo aseguro que tienes gente con chequera que va a venir y va a decir, toma, ¿cuánto quieres por el partido? Déjame la candidatura, yo pongo aquí mis cuadros y chao. Es decir, mercantilización de la política absoluta, lo cual degrada la política. O sea, ya no es un tema de que a uno le gusten las ideologías, la política del pasado, es que necesitamos cierta certidumbre, así sea ideológica y en los liderazgos. Y lamentablemente lo que estamos viendo a día de hoy es lo que tú señalas, que con unas pequeñas excepciones el resto sigue siendo algo muy incierto, ¿no? Oye, pero ha habido también la discusión en estos días en el tema de la ideología. Hay muchas personas que dicen que ya no es importante la ideología. ¿Tú qué opinas de ese tema? Bueno, mira, una vez creo que lo hablamos aquí contigo, ¿no? A ver, yo soy de los que piensa que el mundo ha cambiado, efectivamente. Ha cambiado el sistema económico, ha cambiado la relación entre instituciones, líderes, ciudadanos, y por lo tanto puede ser que ciertas etiquetas o corrientes ideológicas de antes no abarquen satisfactoriamente el nuevo mundo. Esto es una cosa, pero otra cosa es decir que no hay ideología, que no existe ninguna ideología y que todo se puede mezclar. Pues no, señor. O sea, si usted está de acuerdo, por ejemplo, en que el mercado es el que regula absolutamente todo y el que orienta y gestiona los recursos en una sociedad y que el Estado no debe existir y no debe garantizar políticas sociales, pues eso es ideología. Y eso es una ideología contraria a los que creen o creemos que el Estado tiene que tener un rol, no solo como garante, regulador en ciertos aspectos económicos, sino también a la hora de corregir ciertas desigualdades o redistribución social, ¿no? Entonces, claro que hay ideología y claro que sigue importando. Otra cosa es, y yo en eso estoy de acuerdo, en que haya muchos viejos políticos o vieja política anclada en el pasado que no quiera entender que hay nuevos electorados, que hay nuevos significados, que izquierda y derecha varía también dependiendo de cada país. Yo siempre pongo este ejemplo, César. En Grecia, en el año 2015, Syriza, que es una coalición de izquierda, como tú sabes, se alió con un grupo medio derechoso, nacionalista griego, porque este grupo coincidía en el 80% con Syriza en una agenda anti-neoliberal, anti-establishment, anti-FMI. Entonces, ¿qué pasa? Que por declararte de izquierda vas a quitar a todas las fuerzas que puedan ser cercanas a ti, pero comparten tu agenda. Pues no, yo creo que no. En ese sentido sí hay que estar abierto, hay que ser pragmático, pero tampoco podemos caer, como dices tú, en lo que pasa en este país, ¿no?
donde tienes al MPD que siempre se alía con la derecha, donde tienes en fin, una serie de alianzas antinaturales, solo guiadas por el odio personal, por personalismos o por intereses económicos detrás, ¿no? Claro, ese es uno de los temas que nos queda pendiente, ¿no? El saber qué mismo, porque lo que vemos, por ejemplo, en UNES es que los dirigentes de UNES dicen, bueno, hay que unirse con todos, están con Centro Democrático que estuvo, por ejemplo, con el 7 veces sí, pero vemos a la militancia, a las bases, que vuelta descalifican a todos los que hayan estado con el 7 veces sí y los descalifican. Entonces, ahí es cuando yo Así digo, es, realmente hay unión. así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que además en eso no es un mismo criterio para todo el mundo. O sea, creo que hay algunos que se les pone el nivel de traicionómetro, se les pone con una exigencia increíble, ¿no? Sí, Poco más que si hace 3 años dijiste algo a favor de Moreno, sigue siendo traidor, pero caramba, hay otros que parece que se les perdona todo, ¿no? ah, Probablemente porque, claro, como se necesita partido, pues ahí el discurso, la pureza, pues hay que acomodarlo según a la gente y a la situación. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, César. Yo creo, insisto, para un poco ir redondeando esta idea que hablábamos antes, yo no digo que esté bien ni mal lo que la RC esté tratando de hacer, ellos sabrán por qué lo hacen, pero sí sé que vamos a un escenario complejo, fragmentado, incierto, donde no es verdad, vuelvo a repetir, no es verdad que el 80% de ecuatorianos aclaman para que vuelva al modelo de antes y van a votar así ciegamente por lo que les diga el líder que estuvo gobernando este país hace 10 años. Eso no es verdad. Quien quiera verlo así, que lo vea, no pasa nada. Si aquí nos respetamos todos y dialogamos todos, pero no es verdad. Entonces luego van a llegar sorpresas el día de las elecciones, ¿no? Y bueno, insisto, creo que el mensaje finalmente detrás de esto es la identidad dura, construir un bloque por lo menos fuerte a la Asamblea, creo yo, que es a lo que están apuntando, ¿no? Con esta identidad dura, y que sea un bloque y un binomio, vamos a decirlo así, dócil a ¿cómo podríamos decir? A los jerarcas de la RC, ¿no? Que siguen por ahí tratando de conquistar el poder que tenía. Así es como yo lo leo, porque de otra forma, insisto, Andrés Arauz puede ser un buen perfil, puede ser profesionalmente, seguramente va a ser el mejor que haya en toda la lista, pero hombre, que pongan ese perfil no es por casualidad, ¿no? Es decir, un perfil que además, si vamos al concepto de militancia, pues va a haber mucho militante que va a decir legítimamente que Andrés Arauz pues, no ha participado, no ha militado de la misma forma en que otro tipo de personas por ahí. Esto no es por desmerecer a uno o a otro, es por decir que si vamos a los discursos de la pureza, también podemos decir que Andrés Arauz seguramente ha dedicado muchas horas a su doctorado, mientras otros estaban ahí en la calle fajándose con bombas lacrimógenas. ¿Me ujú. entiendes? No, no quiero caer en demagogias, porque yo no estoy tomando ni siquiera parte, yo no estoy dentro de este movimiento, ¿no? Pero lo que quiero decir es hombre, que nos dejemos ya de esos purismos, porque la gente no es tonta y la gente también sabe que hay cosas de los 10 años que no les gustó, que hay que mejorar y donde no se está viendo todavía renovación verdadera más allá de las caras, ¿no? Hablo más en el discurso, en las propuestas, en la autocrítica y todo eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi estimado Jacobo. Justamente la última parte que dijiste esto, ¿no? De que hay gente que se queja de que no tiene territorio y es gente de la Revolución Ciudadana. Entonces, Claro. todo eso, por ejemplo, todo eso se debería trabajar en unificar, si es que quieren, obviamente, ir unidos totalmente. Así Te quiero es. agradecer, mi estimado Jacobo, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Este análisis ha sido pertinente hoy que hemos tenido este lanzamiento. Igual te molestaremos cuando veamos por ahí que salga algún otro candidato, ¿no? Porque ya Seguro. De Lazo sería hacerle más propaganda, porque él solito se hace propaganda en realidad. Entonces, pero sí Claro. podríamos ir viendo qué más va pasando en este ambiente electoral del Ecuador. Muchísimas gracias, Muy mi bien. estimado Jacobo. Muchas gracias, César. El gusto es mío siempre. Aquí siempre a las órdenes. Muchas Muchas gracias. gracias y estamos viéndonos próximamente. Muchas gracias a todas las Listo. personas Cuídense que mucho. nos... Gracias, Jacob.
Nos estamos viendo más adelante, ya viene cuarta instancia aquí en Hoja de Ruta Radio.